derecho que deberán pagar los ciudadanos como consecuencia del resguardo de vehículos por día en los depósitos o retenes destinados para tales fines. De igual forma, para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes, se propone incorporar el artículo 59 ter, relacionado con los derechos que deberán cubrir los contribuyentes como consecuencia del servicio de grúa prestado por el Estado. 23. Asimismo, se prevé en el capítulo correspondiente el cobro específico de los derechos relacionados con los vehículos nuevos por la emisión, canje o reposición de juegos de placas de demostración, incluyendo tarjeta de circulación, por el uso anual del sistema informático para la expedición de permisos para vehículos en traslado y por la expedición del permiso de circulación con vigencia de 72 horas. 24. Que adicionalmente la adecuación a la ley hacendaria estatal busca, entre otros fines, hacerla más detallada y didáctica, congruente con el principio de legalidad. Por ejemplo, en lo relativos a la expedición de documentos constantes de varias hojas y que al no estar expresamente señalado que los derechos que deberán pagarse se tasan por cada una de estas, se genera incertidumbre entre los sujetos obligados al pago, por lo que en ese orden de ideas la propuesta estriba en aclarar en todo el cuerpo de la legislación hacendaria local dicha situación. Asimismo, derivado del análisis efectuado, se actualizan algunos conceptos, tasas y tarifas, así como también se corrigen algunas circunstancias vinculadas a la correlación de algunos preceptos legales dentro de la Ley de Hacienda. De igual forma, se amplía el catálogo de servicios relativos a la actividad catastral, de forma tal que los contribuyentes podrán conocer con exactitud las cantidades que habrán de pagarse por diversos conceptos que al día de hoy no se encontraban expresamente detallados en la Ley de Hacienda. Asimismo, se contempla que la Secretaría de Administración y Finanzas deberá implementar las medidas necesarias para que los contribuyentes puedan efectuar de una manera más ágil y fácil el pago de sus contribuciones con medios tales como los electrónicos, bancarios y demás de naturaleza análoga. 25. Que en virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que el Honorable Congreso del Estado está facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, así como para imponer contribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracciones primera, séptima y 45ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, derivado de las iniciativas antes descritas, se emite y somete a consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Se reforman los artículos 2, 3, 5, 6, 14, último párrafo, 15, fracciones primera, cuarta y octava, 20, 25, 27, 28, fracción primera, 30, 36, 37, fracciones primera y cuarta, 38, 39, 40, 51, 52, fracción primera, 57, fracciones primera, segunda, tercera y quinta, 58, 59, 60, las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 67, 68 fracciones primera y quinta, 69 fracciones primera y tercera, 70 primer párrafo, 72, 74 fracción sexta, 77 primer párrafo, 78 fracción primera inciso B, la sección cuarta al capítulo segundo del título tercero, la denominación del capítulo cuarto del título tercero, la denominación del capítulo sexto del título tercero. Se adicionan el capítulo séptimo al título segundo, el capítulo sexto bis, capítulo sexto ter, capítulo sexto cuater, todos al título tercero. Los artículos 28 bis, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53I, 53J, 53K, 53L, 53M, 58A, 58B, 58C, 58D, 59 bis, 59 ter, 59 cuater, las fracciones decimosegunda a la 25ª del artículo 66, las fracciones octava, novena y décima del artículo 67, 70 bis, 72 ter y 72 cuater,
Se derogan los artículos 57, 61, 62, 63, 64, 65, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, artículo 2. La presente ley será aplicada por el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y demás autoridades fiscales. Asimismo, se complementa con los reglamentos, circulares, acuerdos, concesiones, convenios, contratos y demás actos jurídicos de carácter fiscal que se expidan, otorguen o celebren por las autoridades competentes. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se considera, fracción primera, autoridades fiscales, el gobernador del Estado, el secretario de Administración y Finanzas, el subsecretario de Ingresos, el procurador fiscal, el director de recaudación, el director de auditoría fiscal, el jefe de la unidad de ejecución fiscal, los receptores de rentas, los notificadores ejecutores, los visitadores, los verificadores, los auditores, los demás que señalen las leyes, así como aquellas personas habilitadas por acuerdo expreso del secretario de Administración y Finanzas para ejercer funciones relacionadas con la gestión y la recepción de pago de contribuciones. En este último caso, dicho acuerdo debe ser publicado en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Fracción segunda, Secretaría. La Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Tercero, vivienda de interés social. Aquella cuyo valor al término de su edificación no exceda del monto que resulte de multiplicar por 300 el salario mínimo general diario vigente del Estado, elevado a 30 días. Cuarto, vivienda popular. Aquella cuyo valor al término de su edificación no exceda del monto que resulte de multiplicar por 350 el salario mínimo general diario vigente del Estado, elevado a 30 días. Cuando se trate de viviendas de interés social o popular, se cobrará en el primer caso el 25% y en el segundo el 50% del monto total de las contribuciones señaladas en los artículos 58, 58A, 58B, 66 fracciones primera y segunda y 74 de esta ley. De igual forma, no se causarán los derechos a que se refiere el artículo 58, fracción primera, inciso H, cuando se trate de los actos a que se refiere el artículo 109, fracción decimonovena, incisos A y B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las tarifas establecidas que se causan en sus equivalentes en días de salario mínimo general vigente en el Estado se refieren en esta ley con las siglas DSMGV. Los montos de las contribuciones señaladas en esta ley se pagarán en moneda nacional de conformidad con las reglas que establece para tal efecto el artículo 21 del Código Fiscal del Estado, en las receptorías de rentas, agencias recaudadoras o cajas autorizadas de la Secretaría. También podrán pagarse en las instituciones bancarias o a través de los distintos medios que autorice expresamente la Secretaría. Artículo 5. Las autoridades fiscales del Estado ejercerán las facultades que esta ley les otorga con arreglo a los principios de legalidad, igualdad, equidad, seguridad jurídica y no confiscatoriedad. Artículo 6. La Secretaría podrá ordenar el ejercicio de su facultad de comprobación para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en esta ley, sujetándose a las prevenciones relativas en el Código Fiscal del Estado. Artículo 14. Queda igual fracción primera, segunda, tercera. Se modifica segundo párrafo, la fracción cuarta, para decir: cuando no sea posible lograr la concurrencia de alguno de los valores señalados o estos aparten notoriamente de su valor comercial, la Secretaría, con los elementos que disponga, determinará el valor que sirva de base y que será lo más cercano al que le correspondería en una libre transacción mercantil del bien o derecho que se trate. Artículo 15, fracción primera. Por el importe de los contratos y actos jurídicos en general, 0%. Fracción cuarta. Cuando se trate de la constitución o modificación de sociedades, inciso A, mercantiles, 0%. Inciso B, cooperativas, 0%. Fracción octava, inciso B, por cada hoja subsecuente, 0.2 salarios mínimos. Artículo 20. Tratándose de documentos privados u otorgados fuera del Estado, los notarios particulares o funcionarios judiciales, cuando sea potestativa la protocolización de sus resoluciones, darán aviso a la Secretaría de los actos grabados en que intervengan por los impuestos a que se refiere este capítulo. Artículo 25. Este impuesto se causará, liquidará y pagará en razón de las siguientes tasas
sobre el monto total de los pagos a que se refiere el artículo anterior, aun cuando no excedan del salario mínimo correspondiente a la zona económica del Estado. Fracción primera, el 3.0% cuando se trate de los poderes del Estado, sus órganos y entidades. Y fracción segunda, el 2.5% respecto de los demás sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria. Artículo 27. Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el pago del impuesto al que hace referencia el presente capítulo en los lugares y mediante los mecanismos que para tal efecto disponga la Secretaría mediante disposiciones de carácter general. Artículo 28, fracción primera. Inscribirse en la receptoría de rentas o agencia recaudadora que corresponda a su domicilio fiscal dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de actividades, utilizando al efecto las formas aprobadas por la Secretaría, con los datos que las mismas exigen. Artículo 28 bis. Las personas físicas o jurídicas colectivas que contraten a su vez con otras personas físicas o jurídicas colectivas la prestación de servicios que deban realizarse con trabajadores de esos últimos y cuyos domicilios estén ubicados fuera del territorio del Estado, deberán de retener y enterar el impuesto que corresponda pagar a sus contratados, siempre que el servicio personal se preste en el territorio del Estado, debiendo entregar por la retención la constancia respectiva. Artículo 30. Estarán exentos de este impuesto las siguientes personas morales o jurídicas colectivas domiciliadas en esta entidad federativa. Inciso A, los sindicatos nacionales y estatales, así como las agrupaciones de trabajadores debidamente constituidas conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y, inciso B, clubes y asociaciones de servicios sociales, partidos políticos e instituciones de beneficencia pública constituidas conforme a la ley. Artículo 36. El pago del impuesto a que se refiere este capítulo se efectuará en las receptorías de rentas o agencias recaudadoras que corresponda, haciendo uso de las formas aprobadas por la Secretaría de la manera siguiente. Queda igual fracción primera y segunda. Artículo 37. Fracción primera. Empadronarse en la receptoría de rentas o agencia recaudadora que corresponda dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se inicien sus actividades, utilizando al efecto las formas oficiales aprobadas por la Secretaría. Fracción cuarta. Llevar los libros o registros y expedir la documentación comprobatoria tanto de sus ingresos como del pago del impuesto, que en forma general señala la Secretaría y que podrán ser los mismos que establezcan las disposiciones fiscales federales correspondientes. Artículo 38. La obligación de proporcionar los datos y documentos que les sean solicitados por la Secretaría existe también para los retenedores del impuesto y en general para quienes hagan los pagos a los contribuyentes a que se refiere este capítulo. Artículo 39. La Secretaría podrá estimar los ingresos de los sujetos de este impuesto en los siguientes casos. Queda igual fracción primera y segunda y sucesivo. Artículo 40. Respecto a las personas señaladas en el artículo 33 de esta ley, los obligados a retener el impuesto tendrán la obligación, al efectuar el pago del mismo, de presentar una copia del contrato respectivo donde se señale el monto de los honorarios devengados por el contribuyente a efecto que proceda a la liquidación con base en los mismos. Artículo 51. Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y pagos en la receptoría de rentas o agencia recaudadora correspondiente a su domicilio fiscal en las formas aprobadas para tal efecto por la Secretaría. Artículo 52, fracción primera. Inscribirse en la receptoría de rentas o agencia recaudadora que corresponda a su domicilio fiscal dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de sus actividades, utilizando al efecto las formas oficiales aprobadas por la Secretaría con los datos que las mismas exigen. Capítulo séptimo, del impuesto vehicular estatal, sección primera del objeto, artículo 53-A. Es objeto del impuesto a que se refiere este capítulo la tenencia o uso de vehículos que se efectúen en el territorio del Estado. Para efectos de este impuesto y con independencia de las prevenciones que se establecen en este capítulo, se entiende por vehículo, entre otros, aquellos terrestres, marítimos, pluviales o aéreos, de combustión interna, eléctricos o híbridos, cualquiera que sea su diseño, modelo, tipo, precio, dimensión, compartimientos, ejes, marca, origen o uso. Asimismo,
Para efectos de este impuesto, se considera que la tenencia o uso de los vehículos señalados en el párrafo anterior se efectúan dentro de la circunscripción territorial del Estado en los siguientes casos. Inciso A, cuando se inscriban en el registro vehicular del Estado. Inciso B, cuando el domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo que obre en las bases de datos de la Secretaría o de las autoridades fiscales se localice en territorio del Estado. O, inciso C, en su defecto, cuando el domicilio del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria se encuentre en el Estado. Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es el tenedor o usuario del vehículo. Sección segunda de los sujetos. Artículo 53-B. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas, jurídico-colectivas o unidades económicas, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere este capítulo de la ley. La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona deberán pagar el impuesto que establece este capítulo con las excepciones que en el mismo se señalan, aun cuando de conformidad con nuestras leyes o decretos no estén obligados a pagar impuestos estatales o estén exentos de ellos. Para los efectos de este capítulo, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. Artículo 53-C. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto, fracción primera, quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso de un vehículo por el adeudo del impuesto que en su caso existiera, aun cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto. Fracción segunda. Quienes reciban en consignación, comisión o por cualquier título para su enajenación un vehículo o vehículos por él o los adeudos del impuesto que en su caso existieran. Fracción tercera. Las autoridades y funcionarios competentes que autoricen el registro de vehículos, permisos provisionales para circulación o en traslado, matrículas, altas, cambios o baja de placas de circulación o efectúen la renovación de los mismos sin haberse cerciorado que no existan adeudos por este impuesto correspondiente a los últimos 5 años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite fehacientemente que se encuentra liberado de esta obligación. Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio del cual lo hayan efectuado. Fracción cuarta. Las autoridades competentes que expidan los certificados de aeronavegabilidad, de matrícula para las aeronaves o de inspección de seguridad a embarcaciones, cuando al expedirlos al tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a que se refiere en este capítulo, a excepción de los casos en que se encuentran liberados de ese pago. De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales correspondientes. Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado. Las autoridades competentes solamente registrarán vehículos cuyos propietarios se encuentren domiciliados en territorio del Estado de Tabasco. Sección tercera, del cálculo base y tasa del impuesto. Artículo 53-D. En el caso de vehículos nuevos, el impuesto se calculará conforme a lo siguiente. Fracción primera, tratándose de automóviles destinados al transporte hasta de 15 pasajeros, el impuesto se calculará aplicando el valor total del vehículo la siguiente tarifa. Límite inferior 0.001, límite superior 526.657.78, cuota fija 0 pesos, tasa para aplicar sobre el excedente del límite inferior 3.0%, límite inferior 526.657.79, límite superior 1.013.523.64, cuota fija 15.799.73, 8.7% la tasa para aplicar sobre el excedente límite inferior. Límite inferior 1.013.523.65, límite superior 1.362.288.13, cuota fija 58.157.06, 13.3 tasa para aplicarse. Límite inferior 1.362.288.14, límite superior 1.711.052.62, cuota fija 104.542.74, tasa para aplicar 16.8%. Límite inferior 1.711.052.63, en adelante, cuota fija 163.135.16, 19.1, tasa para aplicar.
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa que se refiere a esta fracción se aplicará sobre el valor total del vehículo sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso, el impuesto que se tenga que pagar por dichos vehículos será mayor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último será la cantidad que resulte de aplicar el valor total del vehículo, la tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado por el factor de 0.80. Fracción segunda. Tratándose de vehículos terrestres destinados al transporte de más de 15 pasajeros o de carga, cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas, vehículos terrestres que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros, y los denominados taxis, vehículos terrestres eléctricos o híbridos y camionetas pick-up, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del vehículo. Fracción tercera. Tratándose de vehículos terrestres cuyo peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del vehículo por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado en toneladas entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas, se tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad. Fracción cuarta. Tratándose de motocicletas, el impuesto se calculará aplicando el valor total de la motocicleta conforme la tarifa establecida e impresa en la página 23 del dictamen. Fracción quinta. Tratándose de vehículos marítimos y fluviales, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el valor total del vehículo de que se trate del 1.5%. Fracción sexta. Tratándose de vehículos aéreos, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga del vehículo aéreo expresado en toneladas, por la cantidad de 7.313 para aeronaves de pistón, turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de 7.877 para aeronaves de reacción. Para efecto de los vehículos a que se refiere esta fracción, tratándose de aeronaves de más de 10 años de fabricación anteriores al de la aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará haciendo el cálculo conforme a la tabla prevista e impresa en la página 23 del dictamen. Tratándose de los vehículos a que se refieren las fracciones primera a cuarta de este artículo, de más de 10 años de antigüedad al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará a la tasa del 0%. En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año y modelo posterior al de aplicación de este capítulo, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario correspondiente en el que se enajene o importe según corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de vehículo nuevo. Las cantidades establecidas en las tarifas y tablas que se actualizarán en el mes de enero de cada año, aplicando el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior, al que se pretende aplicar el factor, entre el mes de noviembre de 2 años inmediatos anteriores al año en que se pretende aplicar el factor. La Secretaría publicará las tarifas actualizadas en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de diciembre de cada año. El índice nacional de precios al consumidor que se aplicará para los efectos del párrafo anterior es el publicado por el Banco de México en los términos que disponga el Código Fiscal de la Federación o las disposiciones federales aplicables para tales efectos. Artículo 53-E. En el caso de vehículos usados de fabricación nacional e importados, incluyendo los denominados extranjeros, el impuesto se determinará conforme a lo siguiente. Fracción primera. Tratándose de los vehículos a que se refiere la fracción primera del artículo 53-D de esta ley, de hasta 9 años modelos anteriores al de aplicación de este capítulo, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente. Inciso A. El valor total del vehículo se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente tabla. Al primer año de antigüedad será el 0.850, en el segundo año 0.725, en el tercero 0.600, en el cuarto 0.500, en el quinto 0.400, en el 6 0.300, en el séptimo 0.225, en el octavo 0.150 y en el noveno 0.075. Inciso B.
La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se actualizará de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 53-D de esta ley. Inciso C. A la cantidad que resulte del inciso anterior se le aplicará la tarifa del artículo 53-D, fracción primera. Fracción segunda. Tratándose de los vehículos a que se refieren las fracciones segunda, tercera y sexta del artículo 53-D de esta ley, el impuesto se determinará multiplicando el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de años de antigüedad que corresponda, de acuerdo con la tabla prevista y publicada en la página 25. El resultado obtenido conforme al párrafo anterior se actualizará de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 53-D de esta ley. Fracción tercera. Tratándose de vehículos de servicio particular que pasen a ser de servicio público para transporte de pasajeros o de los denominados taxis, el impuesto se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se dé esta circunstancia conforme al siguiente procedimiento. Inciso A. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de años de antigüedad que corresponda conforme a la tabla contenida en la fracción primera de este artículo. Inciso B. La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se actualizará de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 53-D de esta ley. C. El resultado obtenido se multiplicará por el 0.245%. Fracción cuarta. Tratándose de vehículos de servicio público para transporte de pasajeros o los denominados taxis que pasen a ser de servicio particular destinados al transporte hasta de 15 pasajeros, el impuesto se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se dé esta circunstancia conforme a lo previsto en la fracción primera del presente artículo. Fracción quinta. Tratándose de los vehículos a que se refiere la fracción cuarta del artículo 53-D de esta ley, de hasta 9 años modelos anteriores a la aplicación de este capítulo, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente. El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de acuerdo con la tabla prevista y publicada en la página 26 del dictamen. A la cantidad obtenida conforme el párrafo anterior se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 53-D, fracción cuarta de esta ley. Fracción sexta. Tratándose de los vehículos a que se refiere la fracción quinta del artículo 53-D de esta ley, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente. Inciso A. El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo de conformidad con la tabla publicada y prevista en la página 27 del presente dictamen. Inciso B. La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se actualizará de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 53-D de esta ley. Al resultado se le aplicará la tasa que hace referencia a la fracción quinta del artículo 53-D de esta ley. Para los efectos de este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponde el vehículo. Sección cuarta. Sección cuarta. Del pago y obligaciones de los contribuyentes. Artículo 53-F. Los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria pagarán mediante declaración o por los medios que al efecto establezca la Secretaría para facilitar su pago el impuesto por año calendario durante los 4 primeros meses de cada año, salvo en el caso de vehículos nuevos en el que el impuesto deberá calcularse o enterarse dentro de los 3 días naturales siguientes a los supuestos de enajenación o importación definitiva que se refiere al artículo 53-H, fracción octava de la presente ley. En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación del presente capítulo de esta ley, se pagará el importe correspondiente al año de calendario en que se enajene o importe según corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de vehículo nuevo. En caso que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere este capítulo se pagará como si este fuese nuevo. Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer
mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulta de aplicar el factor correspondiente publicado y previsto en la página 28 en la tabla. Artículo 53-G. Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, fracción primera, solicitar ante las autoridades fiscales competentes el registro estatal vehicular que corresponda dentro de los plazos y los lugares señalados para tal efecto. Fracción segunda, conservar a disposición de las autoridades fiscales, acreditar y exhibir cuando lo soliciten la documentación comprobatoria del pago del impuesto que corresponda. Fracción tercera, conservar la documentación comprobatoria relacionada con el objeto de este impuesto durante el plazo a que se refiere el Código Fiscal del Estado de Tabasco y, fracción cuarta, las demás que establezcan las leyes y normatividad aplicable. Sección quinta, disposiciones generales. Artículo 53-H. Para efectos del impuesto establecido en este capítulo se entiende por, fracción primera, vehículo, aparato con motor que se desplaza o mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas y que puede incluir, sin limitación entre otros, automóvil, camioneta pick-up, ómnibus, camiones, minibuses, microbuses, autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos, motorizados, motocicletas acuáticas, tablas de oleaje con motor, motocicletas, bicimotos, cuatrimotos, motonetas, triciclos automotores, cualquiera que sea su diseño, modelo, tipo, precio, dimensión, compartimiento, ejes, marca, origen o uso. Fracción segunda, vehículo terrestre, el que se desplaza o mueve sobre el suelo. Fracción tercera, vehículo marítimo fluvial, el que se desplaza o mueve en el agua. Fracción cuarta, vehículo aéreo o aeronave, el que se desplaza o mueve en el aire. Fracción quinta, vehículo terrestre eléctrico, el que se desplaza o mueve sobre el suelo y cuenta con un motor eléctrico. Fracción sexta, vehículo terrestre híbrido, el que se desplaza o mueve sobre el suelo y cuenta en adición a un motor de combustión interna con un motor eléctrico accionado por hidrógeno o por alguna otra energía alternativa. Fracción séptima, vehículos terrestres destinados al transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de carga, los camiones, vehículos pick-up, omnibuses, minibuses, microbuses y autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular. Fracción octava, vehículo nuevo, el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos. Y, inciso B, el importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al de aplicación del impuesto a que se refiere este capítulo o al año modelo en que se efectúe la importación. Fracción novena, valor total del vehículo. Es el precio de enajenación del fabricante ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante las autoridades competentes como empresa para importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado y sin incluir los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. Fracción décima, año modelo. Es el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año que transcurra. Fracción decimoprimera, modelo. Todas aquellas versiones de la carrocería básica con 2, 3, 4 o 5 puertas que se derivan de una misma línea. Por carrocería básica se entenderá el conjunto de piezas metálicas o de plástico que configuran externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos. Fracción decimosegunda, peso bruto vehicular. Es el peso del vehículo totalmente equipado, incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable. ¿Es cuánto, señor presidente? Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Beltrán Tenorio para que continúe con la lectura.
Buenas tardes a todos. Fracción 13ª. Recaudadet, el sistema de pago electrónico a través de Internet de la Secretaría. Fracción 14ª. Pago en ventanilla. Aquel que se realiza en las secretarías de rentas, agencias recaudadoras o cajas autorizadas de la Secretaría. En todo momento, para determinar la clasificación de vehículo o variables definidas en las fracciones anteriores y en el presente capítulo, se estarán a los datos manifestados en la primera factura o factura de origen que expida el ajenante o distribuidor autorizado. Artículo 53-1. Los vehículos siniestrados y que representen pérdida total o robo total, siempre que medio denuncia o querella ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, enterarán del monto total que corresponda enterar en el ejercicio la parte proporcional en razón del mes en que se determinó la pérdida total o el robo total del vehículo. Esto es, que el monto anual que resulte después de realizado el cálculo del impuesto correspondiente se dividirá entre 12, número del mes del año, y el resultado se multiplicará por el número de meses que comprende hasta el mes en que sucedió la pérdida o robo total del vehículo. Lo dispuesto de este artículo no será aplicable a los adeudos del ejercicio fiscales anteriores a aquel en que se siniestró el vehículo. Sección 6ª de las excepciones y los beneficios fiscales. Artículo 53-J. Para efecto de este impuesto estarán exentos los siguientes vehículos. Primero, los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera. Segundo, los vehículos propiedad de la Federación, Estado y municipios que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, transporte de limpia, pipas de agua, servicios funerarios y las ambulancias dependientes de cualquiera de las entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de bomberos. Tercero, los que tengan para su venta los comerciantes inscritos en el registro de distribuidores y concesionarios automotrices. Cuarto, las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial. Quinto, las aeronaves monomotoras en una plaza fabricadas o adaptadas para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos con tolva o de carga. Sexto, las aeronaves con capacidad de más de 20 pasajeros destinadas al transporte aéreo o público en general. No se pagará el impuesto que establece este capítulo en los casos que se acredite haber cubierto un impuesto correspondiente al año de calendario de que se trate en otra entidad federativa, que en su momento le correspondió por su circunscripción territorial, cuyo objeto coincida con el de este capítulo. Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el tenedor o usuario del mismo deberá pagar el impuesto correspondiente dentro de los 3 días siguientes a aquel en que tenga lugar el hecho de que se trate. Artículo 53-K. Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refiere el artículo anterior, para gozar del beneficio que el mismo establece, deberán comprobar ante la Secretaría de Administración y Finanzas que se encuentran comprendidos en dichos supuestos de acuerdo con las reglas de carácter general que para tal efecto emite la citada Secretaría. Artículo 53-L. Los contribuyentes que realizan el pago del impuesto en una sola exhibición a más tardar el último día del mes de abril del periodo de liquidación ordinario que corresponda, tendrán derecho a una reducción sobre el monto del impuesto o cuota a pagar de acuerdo a la siguiente tabla. Mes en el que se efectúa el pago: enero-febrero, pago en ventanilla 20%, Recaudanet y bancos 20%, marzo, pago en ventanilla 10%, Recaudanet 15%, abril 0% en pago de ventanilla y 5% en Recaudanet y bancos. Los contribuyentes tendrán derecho a la reducción que establece este artículo siempre que cumplan con las siguientes condiciones. A. No tener adeudos de ejercicios fiscales anteriores y B. Presentar pólizas de seguros automotriz vigente en los términos que dispone
el artículo 40, segundo y tercer párrafo de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, según corresponda. Artículo 53-M. Los beneficios fiscales a que se refiere la presente sección no darán derecho a la devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor de alguno. Artículo 57, derogado. Sección tercera. Sección cuarta. Artículo 58. Por los servicios relacionados con el registro público de la propiedad y del comercio, se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, toda traslación de dominio de bienes muebles e inmuebles o derechos reales. A. Cuando se trate de viviendas de interés social o popular, los lotes o predios destinados a la edificación de viviendas de conformidad con el artículo 3 de la presente ley, 100 salarios mínimos, días salarios mínimos, perdón. B. Tratándose de bienes inmuebles no comprendidos en el inciso anterior, la misma cuota se pagará cuando se provenga de resoluciones judiciales o administrativas, 180 días salarios mínimos. Sin embargo, el contribuyente sujeto a esta contribución podrá solicitar por escrito y manifestando su más estricto consentimiento que esta se calcule mediante la aplicación de la base del 1% sobre el valor catastral del inmueble. Inciso C. Tratándose de bienes muebles en todos los casos, 20 días salarios mínimos. D. Las rectificaciones de actos o contratos ya inscritos, 4 días salarios mínimos. E. La inscripción de matrícula de la escritura de constitución, prórroga o cualquier otra modificación de las sociedades civiles, asociaciones civiles o fundaciones, 16 días salarios mínimos. F. La inscripción de los contratos de venta con reserva de dominio de vehículos automotores, 16 días salarios mínimos. G. El registro de prescripción positiva, 11 días salarios mínimos. H. Las donaciones, 180 días salarios mínimos. Sin embargo, el contribuyente sujeto a esta contribución podrá solicitar por escrito y manifestando su más estricto consentimiento que ésta se calcule mediante la aplicación de la tasa del 1%, en cuyo caso no será aplicable el estímulo fiscal previsto en el artículo 3, fracción cuarta, segundo párrafo de esta ley. Y la disolución de mancomunidad por cada nuevo predio inscrito, 3 días salario mínimo. J. Por contratos de fideicomiso, fianzas y cualquier otro contrato inominado o atípico, 32 días salario mínimo. Segundo, instrumentos hipotecarios. Inciso A. Por la inscripción de documentos hipotecarios, 100 días salarios mínimos. Inciso B. Por la cancelación de hipoteca, embargo, fideicomiso o crédito y la extinción de usufructo o poder por cada uno, 6 días salario mínimo. Inciso C. La prórroga de hipoteca si no aumenta el capital, 3 días salario mínimo. D. Aplicación de hipoteca por su registro, 62 días salario mínimo. Tercero, embargos. Sin embargo, el contribuyente sujeto a esta contribución podrá solicitar por escrito y manifestando su estricto consentimiento que ésta se calcule mediante la aplicación de la tasa del 3% sobre el importe del embargo, 100 días salario mínimo. Cuarto, prebendas, 21 días salario mínimo. Quinto, testamentos, 2 días salarios mínimos. En el mes de septiembre se cobrará a todos los testamentos por derecho de inscripción 1 día salario mínimo. Sexto, declaración de herederos, 6 días salario mínimo. Séptimo, usufruto, 6 días salario mínimo. Octavo, por la inscripción de escrituras o documentos que contengan contratos conyugales o su disolución, 62 días salario mínimo. Noveno, transacciones o sentencias que afecten el dominio de los bienes inmuebles o derechos reales, 62 días salario mínimo. Décimo, resoluciones judiciales de transacciones o sentencias que declaran el estado de ausencia, así como la presunción de muerte de una persona, 11 días salario mínimo. Onceavo,
por el registro de escrituras o documentos que contengan la partición judicial de bienes hereditarios o la protocolización de los mismos, 62 días salario mínimo. 12ª, por el registro de obra nueva, 32 días salario mínimo. 13ª, por el registro de escrituras de protocolización, 32 días salario mínimo. 14ª, inscripciones mercantiles, inciso A. La fracción 13ª, por el registro de escrituras de protocolización de fraccionamientos por cada lote, 3 días salario mínimo. 14ª, inscripciones mercantiles, inciso A, por inscripción de comerciantes que no pertenezcan a una sociedad mercantil y que estén obligados por disposiciones de ley, 6 días salario mínimo. Inciso B, por la inscripción o matrícula de los buques, embarcaciones o naves aéreas que presten sus servicios en el territorio del Estado y que estén obligados por disposiciones de ley, por unidad, 32 días salarios mínimos. La inscripción de matrícula de las escrituras de constitución, prórroga o cualquier otra modificación, disolución o liquidación de las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su objeto de denominación, 26 días salarios mínimos. Por el registro de renovación de poderes federales, 11 días salarios mínimos. Registro de protocolización de actas de sociedades mercantiles, contratos, corresponsalía y actas de asamblea y balanzas de sociedades mercantiles por cada acto, 11 días salario mínimo. 15ª, cédulas hipotecarias, 12 días salarios mínimos. 16ª, certificados de no propiedad para liquidación de créditos de vivienda, 3 días salarios mínimos. 17ª, certificado de libertad o existencia de gravamen con o sin certificación de superficie y o historia registral por predio, 6 días salario mínimo. 18ª, por reintegro de la solicitud cuando el asiento registral haya sido denegado, 3 días salario mínimo. 19ª, los demás documentos no contemplados en este artículo, 11 días salario mínimo. Artículo 58, fracción A. Los servidores públicos encargados de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio expedirán previa a la formalidad de la ley las copias certificadas de las escrituras de los volúmenes que se encuentran en los archivos y que los interesados solicitaren en relación con la tarifa de 5 días salarios mínimos por cada testimonio librado. Artículo 58, fracción B. Las inscripciones del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los créditos hipotecarios relacionados, refraccionarios y habilitación o avío que soliciten las instituciones y organizaciones auxiliares de crédito o los organismos públicos federales, así como su cancelación, pagarán por cada acto 5 días salario mínimo. Artículo 58-C. Los magistrados, jueces y demás funcionarios que pidan copias de sentencias o actos deberán ser registrados, quedan sujetos a las disposiciones que establece el Código Fiscal del Estado para los notarios y encargados del Registro Público de la Propiedad y el Comercio respectivamente, y por ende a las sanciones correspondientes si antes el interesado no presenta el comprobante del pago oficial autorizado por las autoridades fiscales. Artículo 58-D. El personal adscrito al Registro Público de la Propiedad y del Comercio que expida documentos en uso de sus atribuciones deberá exigir al solicitante el comprobante que se ha satisfecho al erario estatal los derechos correspondientes anotando el número del recibo oficial. Quienes infrinjan esta disposición serán sancionados conforme al Código Fiscal del Estado sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades a las que se hiciera acreedor según la gravedad del caso. Artículo 59. Por los servicios relacionados con la seguridad pública se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, respecto a los servicios relacionados con la seguridad privada. Fracción A, inciso A. Por verificación de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas en la solicitud del permiso o autorización o su revalidación, 40 días salarios mínimos. B. Por la expedición de la autorización o permiso para la prestación del servicio de cualquiera de sus modalidades, 265 días salario mínimo.
C. Por cada consulta en el sistema de antecedentes de los aspirantes al personal operativo de los prestadores del servicio de seguridad privada, un día salario mínimo. D. Por la revalidación del permiso o autorización para la prestación del servicio de cualquiera de sus modalidades, 130 días salario mínimo. Por la inscripción de cada uno de los integrantes del personal directivo, administrativo y operativo en el registro del servicio, de los servicios de seguridad privadas y de personal, 2 días salarios mínimos. Por la expedición de la cédula de identificación que lo acredita como personal directivo, administrativo u operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada inscritos en el registro, 1 día salario mínimo. G. Por cada inscripción del registro de licencia para aportación de armas de fuego expedida por las autoridades federales o en el registro de los servicios de seguridad privada y de personal, 2 días salario mínimo. H. Por cada cambio de representante o apoderado legal que se asiente en el registro de los servicios de seguridad privada y personal, 5 días salario mínimo. I. Por cada cambio de accionista o socio que se asienta en el registro de los servicios de seguridad privada y de personal, 5 días salario mínimo. J. Por cambio o aumento de modalidad de prestación del servicio de seguridad privada, 60 días salario mínimo. Las inscripciones al registro de los servicios de seguridad privada y de personal a que se refiere esta fracción se cobrarán solo la primera vez que sean asentadas. Segundo, respecto a los servicios relacionados con la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria, Industrial y Comercial, inciso A, por servicio de 12 horas con elementos de policía armados de lunes a sábado por mes, 174 días salario mínimo. B. Por servicio de 12 horas con elementos de policía armados de lunes a domingo por mes, 180 días salario mínimo. C. Por servicio de 24 horas con elementos de policía armados de lunes a sábado por mes, 348 días salario mínimo. D. Por servicio de 24 horas con elementos de policía armados de lunes a domingo por mes, 300 días salario mínimo, 360 días. E. Por servicio de 12 horas con elementos de policía desarmado de lunes a sábado por mes, 150 días salarios mínimos. F. Por servicio de 12 horas con elementos de la policía desarmado de lunes a domingo por mes, 168 días salario mínimo. G. Por servicio de 24 horas con elementos de policía desarmado de lunes a sábado por mes, 300 días. H. Por servicio de 24 horas con elementos de la policía desarmados de lunes a domingo por mes, 336 días salarios mínimos. Y por servicio de 12 horas a instituciones de banca múltiple y similares con manejo de efectivo con elementos de la policía armados de lunes a sábado por mes, 240 días salario mínimo. J. Por servicio de 24 horas a instituciones de banca múltiple y similares con manejo de efectivo con elementos de la policía armada de lunes a sábado por mes, 480 días salario mínimo. K. Por servicio de 24 horas a instituciones de banca múltiple y similares con manejo de efectivo con elementos de la policía desarmada de lunes a sábado por mes, 355 días salario mínimo. L. Por servicio extraordinario de 12 horas con elementos de la policía desarmada, 25 días salario mínimo. M. Por servicio extraordinario de 12 horas con elementos de la policía armado, 30 días. N. Por servicio de 6 reuniones en turno de 12 horas con patrulla, 25 días. O. Por servicio de patrulla establecido en turno de 12 horas, 50 días. P. Por servicio de 1 hora por elemento desarmado, 6 días. G. Por servicio de 1 hora con elemento armado, 8 días. Tercero, por la custodia de valores y mercancía. Inciso A. Por transporte de valores y o mercancías de lunes a viernes, 114 días salarios mínimos. B. Por kilómetro adicional de trayectos fuera de la ciudad de Villahermosa, 32 días salarios mínimos. En este caso, los gastos de peaje se pagarán por el particular que contrate el servicio. C. Cuotas de riesgo por valor de traslado local, 0.09 días salario mínimo. D. Cuotas de riesgo por valor de traslado foráneo, 0.11 días salario mínimo.
Artículo 59 bis. Por los servicios relacionados con el tránsito vehicular y la Policía Estatal de Caminos se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, por expedición y reposición de licencia para conducir de 2 años, inciso A, chofer, 8 días salario mínimo. B, automovilistas, 7 días salario mínimo. C, motociclistas, 3 días salario mínimo. Segundo, por expedición y reposición de licencia para conducir de 5 años. A, chofer, 18 días. B, automovilista, 16 días. C, motociclista, 7 días. Tercero, por expedición y reposición de licencia para conducir de 10 años. A, chofer, 34 días salarios mínimos. B, automovilista, 30 días. Y C, motociclista, 13 días. Cuarto, por expedición, renovación o reposición de permisos de conducir. A, para menores de edad, en los términos del artículo 26 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, 5 días salario mínimo. B, para extranjeros, en los términos del artículo 27 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, con una vigencia de 6 meses, 5 días salarios mínimos. C, para extranjeros, en los términos del artículo 27 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, con una vigencia de 1 año, 10 días salario mínimo. Quinto, por el servicio de resguardo de vehículos por cada día. A, vehículo de hasta 3 toneladas, 1 día salario mínimo. B, vehículo de 3 toneladas, 5 días salario mínimo. Sexto, por expedición de permisos de circulación para vehículos nuevos con vigencia de 72 horas, 5 días salario mínimo. Artículo 59 ter. Por el servicio de grúa que se preste como consecuencia de la comisión de infracciones, remoción de vehículos o movimiento de el propietario del vehículo pagará el derecho de grúa conforme a lo siguiente. A, por los primeros 25 kilómetros, 8 días salarios mínimos. B, por cada kilómetro o fracción siguiente, 0.25 días salarios mínimos. Artículo 59 cuater. Por los servicios relacionados con la Dirección General de Protección Civil, se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, autorización de registro a organizaciones civiles, empresas, capacitadores e instructores independientes en materia de protección civil, 100 días salarios mínimos. Segundo, renovación, registros a organizaciones civiles, empresas, capacitadoras e instructores independientes en materia de protección civil, 100 días salarios mínimos. Tercero, autorización para certificación de medidas de seguridad en establecimientos públicos o privados de nueva creación o que se encuentren operando, 50 días salarios mínimos. Cuarto, cursos de capacitación, adiestramiento y actualización en materia de protección civil que se impartan al personal de los establecimientos de nueva creación o que se encuentren operando, sean estos públicos o privados, por persona. A, curso básico de primeros auxilios, 8 días. B, curso de prevención y control de incendios, 8 días. C, curso de simulacro de evaluación, 8 días. D, curso de brigadas internas de protección civil, 8 días. C, cursos de señales y avisos para la protección civil, 8 días. F, cursos de antecedentes de SINAPROX, 8 días. G, cursos de tipos de riesgo que afectan a la población, 8 días. Capítulo cuarto, por los servicios prestados por la Secretaría de Administración y Finanzas. Artículo 60. Por los servicios derivados, relacionados o prestados como consecuencia de la aplicación de la ley que regulan las casas de empeño en el Estado de Tabasco, se pagarán los siguientes derechos. Primero, por expedición o revalidación bianual de cada permiso de funcionamiento de cada establecimiento, 600 días salarios mínimos. Segundo, por la revisión y validación anual de cada póliza de seguro otorgada por compañía autorizada, 50 días. Tercero, por modificación de cada permiso de cada establecimiento, 100 días. El artículo 61 derogado, el 62 derogado, el 63 derogado, el 64 derogado, 65 derogado. Artículo 66, fracción 12ª, constancia de no propiedad, 2 días salario mínimo. 13º, constancia de propiedad por predio, 5 días salario mínimo. 14º, por levantamiento topográfico, incluye generación del polígono.
georreferenciación de puntos con coordenadas métricas UTM, impreso en papel de medida de 60 por 90 centímetros en la escala que se requiera. A. Predio urbano lote tipo hasta 105 metros cuadrados, 10 días salarios mínimos. 106 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados, 11 días salarios mínimos. 201 metros cuadrados hasta 300 metros cuadrados, 12 salarios mínimos. 301 metros cuadrados hasta 600 metros cuadrados, 13 días salario mínimo. 601 metros en adelante, 14 días salario mínimo. B. Tratamos de predios rústicos de transición con pendientes ascendentes más o descendentes menos a partir del punto de origen del levantamiento por hectárea o fracción de 0 a 15 grados, 10 días salario mínimo. Mayor a 15 grados y menor o igual a 45 grados, 11 días salario mínimo. Mayor de 45, 13 días salario mínimos. 15ª. Por levantamiento topográfico, incluye generación de polígono, georreferenciación de puntos con coordenadas métricas UTM, curvas de nivel a cada 10 metros, impreso en papel de medida 60 por 80 centímetros en la escala que se requiera. A. Predio urbano lote tipo hasta 105 metros cuadrados, 20 días salarios mínimos. 106 metros cuadrados a 200 metros cuadrados, 22 días salarios mínimos. 201 metros cuadrados hasta 300 metros cuadrados, 24 días salario mínimo. 301 metros cuadrados hasta 600 metros cuadrados, 28 días salario mínimos. 601 metros cuadrados en adelante, 32 días salario mínimo. B. Tratándose de predios rústicos en transición con pendientes ascendentes más o descendentes menos a partir del punto de origen del levantamiento por hectárea o fracción de 0 a 15 grados, 20 días salarios mínimos. Mayores de 15 grados y menor o igual a 45 grados, 22 días salario mínimo. Mayores de 45 grados, 26 días salario mínimo. 16º. Archivos de ortófotos o imagen satelital en formato de imagen satelital estándar a las siguientes escalas: de 2.10.000 contenido, fotografía con precisión métrica, coordenada UTM por cobertura de 20 kilómetros cuadrados, 20 días salario mínimo. 2.1000 contenido de fotografía con precisión métrica coordenada UTM por cobertura de 0.2 kilómetros cuadrados, 3 días salario mínimo. 17º. Por cada punto terrestre georreferenciado en la cartografía, 3 días salario mínimo. 18º. Por elaboración de propuestas de zonificación y tablas de valores catastrales de suelos y construcción por zona catastral, 30 días salario mínimo. 19º. Por consultoría aplicada a sistemas de información geográfica por hora y un máximo de 8 personas, 20 días salario mínimo. 20º. Por coordinación de programas de actualización catastral por predio, 0.50 días salario mínimo. 21º. Por la expedición anual de constancias que acrediten su inscripción como perito evaluador o perito topógrafo en la Secretaría de Administración y Finanzas, 14 días salario mínimo. 22º. Por la expedición anual de constancias que acredite su inscripción como dibujante técnico en la Secretaría de Administración y Finanzas, 7 días salario mínimo. 23º. Por revisión y validación de avalúo comercial a peritos registrados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, 10 días salario mínimo. 24º. Por revisión y validación de avalúo catastral a peritos registrados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, 5 días salario mínimo. 25º. Por consulta de valor catastral en zona por calle, 1 día salario mínimo. Artículo 67. Por los servicios relacionados con la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, se causarán y pagarán los derechos siguientes. Segundo,
Por el refrendo anual de la licencia en cualquiera de los giros establecidos en la ley, 100 días salarios mínimos. Tercero, por la revelación de la licencia por un año en cualquiera de los giros establecidos en la ley, 200 días salarios mínimos. Cuando la revelación de la licencia se realice por 5 años, se pagarán 900 días salarios mínimos. Cuarto, por el cambio de domicilio en cualquiera de los giros establecidos en la ley, 600 días salarios mínimos. Quinto, permiso para el funcionamiento temporal, 100 días salario mínimo. El citado permiso tendrá una duración máxima de 15 días y será renovable por única ocasión previo pago de los derechos que establece esta fracción. Sexto, autorización de ampliación de horario por hora, 10 días salario mínimo. Octavo, por cambio de giro, 600 días salario mínimo. Noveno, autorización anual para venta de bebidas alcohólicas en horario extendido en aquellos giros permitidos por la ley de la materia, 600 días salario mínimo. Décimo, por autorización de cambio de titular de una licencia, 1.500 días salario mínimo. Artículo 68. Primero, por emisión o reposición de juegos de placas de circulación, incluyendo calcomanía de tarjeta de circulación, 15 días salario mínimo. Fracción cuarta, por el refrendo anual de placas de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, 10 días salario mínimo. Artículo 69, fracción primera. Por emisión y reposición de juegos de placas de circulación, incluyendo calcomanía y tarjeta de circulación, 15 días salario mínimo. Fracción tercera. Por el refrendo anual de placas de circulación, tarjeta de circulación, calcomanía, tarjetón de ruta, de jurisdicción y enmicado de la tarjeta de circulación para vehículo de servicio público, 10 días salario mínimo. Artículo 70. Para el pago de los derechos a que refieren los artículos 68, fracción quinta y 69, fracción tercera de esta ley, se observarán los siguientes. Sección sexta, artículo 70 bis. Por los servicios relacionados con vehículos nuevos no enajenados se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, por la emisión, canje o reposición de juegos de placas de demostración para vehículos nuevos, incluyendo tarjetas de circulación, 10 días salarios mínimos. Segundo, por el uso anual del sistema informático para la expedición de permisos para vehículos de traslado, 100 días salarios mínimos. Capítulo sexto, por los servicios prestados por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. Artículo 72. Por los servicios prestados por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, derecho por trámites en materia de impacto y riesgo ambiental. A. Por la recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impuesto ambiental, modalidad general, 250 días salario mínimo. B. Por la recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular, 100 días. C. Por la recepción, evaluación y resolución de estudios del impacto ambiental en modalidad de informe preventivo, 50 días. D. Por la recepción, evaluación y emisión del documento relacionado con el estudio en materia de riesgo ambiental, 100 días. E. Por la modificación de vigencia de resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental e informe preventivo, 100 días. F. Por las modificaciones de términos y condicionantes de resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental, 20 días. G. Por la solicitud de extensión de evaluación del impacto ambiental, 5 días. H. Por la autorización para personas físicas o jurídicas relativas para elaborar informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, estudios de riesgo, evaluación de daños y programa de prevención de accidentes, 40 días. Segundo, derechos por trámites en materia de aprovechamiento de recursos naturales de competencia del Estado. A. Por el aprovechamiento y extracción de recursos naturales de competencia estatal, material pétreo, grava por metro cúbico, punto 30 días salario mínimo. B. Por el aprovechamiento y extracción de recursos naturales por competencia estatal, arena, arcilla, suelo o cualquier otro material por metro cúbico, punto 20 días salario mínimos. Tercero,
Derechos por trámites en materia de manejo integral de residuos de manejo especial. A. Por el registro como generador de residuos de manejo especial, 20 días salarios mínimos. B. Por la presencia de la Secretaría para la realización de protocolos de pruebas para el tratamiento de residuos de manejo especial, 60 días. C. Por la disposición final de residuos de manejo especial en sitios autorizados por toneladas, 1 día. D. Por la prórroga de la vigencia de la autorización de materia de residuos de manejo especial, incluyendo modificaciones, 75 días. E. Por la autorización para la prestación de servicios del manejo de residuos de manejo especial, más de 2 actividades, 500 días salario mínimo. F. Por la autorización de utilización de residuos de manejo especial sin procesos productivos, 100 días. G. Por la autorización para la recolección y o acopio de residuos de manejo especial, 100 días. H. Por la autorización para el transporte de residuos de manejo especial, 150 días. Por la autorización de tratamiento de residuos especial, 150 días. J. Por la autorización para el establecimiento de confinamiento dentro de las instalaciones en donde se manejan residuos de manejo especial, 100 días. K. Por la autorización para transferir los derechos y obligaciones, 100 días. L. Por la autorización para la utilización en tratamientos térmicos o incineración de residuos de manejo especial, 66 días. M. Por la autorización para el ingreso al estado de residuos de manejo especial por tonelada, 1 día. N. Por la autorización para la reutilización y reciclaje de residuos de manejo especial, 66 días. O. Por la autorización para el almacenamiento de residuos de manejo especial, 100 días. P. Por la autorización para la disposición final de residuos de manejo especial, 200 días. Cuarto, derechos por trámites en materia de prevención y control de contaminación atmosférica. A. Por la recepción, evaluación y emisión de las licencias de funcionamiento en materia de emisiones de la atmósfera, 100 días. B. Por la actualización de la licencia de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera por cualquier cambio en el proceso de producción o de prestación de servicios, 50 días. C. Por la recepción de las cédulas de operación anual, pago anual contando con la licencia de funcionamiento, 30 días. D. Por la expedición de permisos de funcionamiento temporal para fuentes fijas emisoras a la atmósfera que permanezcan en operación un término no mayor de 60 días naturales, 30 días. Quinto, derecho por actividades dentro de las áreas naturales protegidas. A. Por el otorgamiento o expedición de concesiones para la exploración o aprovechamiento de recursos en las áreas naturales protegidas de competencia estatal, 500 días salarios mínimos. B. Por el otorgamiento o expedición de licencias para la explotación o aprovechamiento de recursos en las áreas naturales protegidas de competencia estatal, 300 días. Por el otorgamiento o expedición de permisos para la explotación o aprovechamiento de recursos en las áreas naturales protegidas de competencia estatal, 100 días. Cuarto, por los servicios de monitoreo y análisis de una muestra en el laboratorio de calidad del agua, 5 días. Séptimo, por los servicios relacionados con las actividades de monitoreo ambiental, 15 días salarios mínimos. Capítulo sexto bis, por los servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, sesión única. Artículo 72 bis, por los servicios prestados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se causarán y pagarán los siguientes derechos. Primero, por la expedición de certificados de legalidad de cada vehículo para el otorgamiento de concesiones de servicio público de transporte, 20 días salario mínimo. Capítulo sexto ter, por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Económico, sesión única. Artículo 62 ter, por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Económico, se causarán y pagarán los siguientes derechos. Primero,
por la búsqueda y expedición de cada documento que contenga información relativa al registro total de agencias inmobiliarias, 4 días salarios mínimos. Capítulo sexto cuáter, por los servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sesión única. Artículo 72 cuáter, por los servicios relacionados con el transporte público se causarán y pagarán los derechos siguientes. Primero, a solicitud de parte por realizar los estudios técnicos para la autorización de A. Expedición de concesiones, 150 días salarios mínimos. B. Renovación de concesiones, 150 días. C. Incremento de unidades de transporte público, 40 días. D. Ampliación de ruta, 20 días. E. Nueva ruta, 20 días. F. Cambio de ruta, 20 días. G. Cambio de jurisdicción, 20 días. H. Cambio de capacidad de unidad, 20 días. I. Cambio de tipo de servicio, 20 días. J. Cambio de nombre de razón social, 20 días. K. Cambio de diseño de unidad del transporte público, 20 días. L. Enrolamiento de unidad entre dos o más agrupaciones en rutas autorizadas, 20 días. M. Enrolamiento interno de la unidad en rutas autorizadas, 20 días. N. Verificación de plano de ruta, 20 días. O. Ubicación o reubicación de terminal, 20 días. P. Ubicación o reubicación en base de inicio y cierre del circuito, 20 días. Q. Ubicación o reubicación del sitio de taxi, 20 días. E. Ubicación o reubicación de paradero, 20 días. S. Servicio de transporte público individual, 40 días. T. Servicio de transporte público colectivo, 40 días. U. Servicio de transporte escolar, 40 días. B. Servicio de transporte de personal, 40 días. W. Servicio de transporte turístico, 40 días. X. Servicio de arrendadoras de vehículos sin chofer, 40 días. Y. Servicio de carga general, 40 días. Z. Servicio público de grúa o remolque, 40 días. AA. Servicio público de retén, 40 días. W. Servicio de carga especializada, 40 días. C. Servicio de transporte mixto, 40 días. W. Servicio de transporte por medio de unidad adaptada como motocicleta o vehículo mecánico sin motor, 40 días. Servicio privado de transporte, 40 días. F. Modificación de itinerario, 20 días. G. Modificación de horario, 20 días. H. Modificación de tarifa de transporte público en general, J. Permiso especial de paso, 20 días. J. Sesiones de derechos, 50 días. K. Sucesiones de derechos, 20 días. Segundo, a solicitud de parte para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones. A. Por la expedición de cada título de concesión, 1.200 días salarios mínimos. B. Por la renovación de cada título de concesión, 1.200 días salarios mínimos. C. Permiso provisional para el servicio público de transporte por cada vehículo por mes, 10 días. D. Expedición de oficios de autorización, 5 días. E. Tarjeta de identificación anual, 8 días. F. Permiso para el servicio de transporte público individual por unidad, 240 días. G. Permiso de servicio de transporte público colectivo por unidad, 120 días. H. Permiso de servicio de transporte escolar por unidad, 120 días. I. Permiso servicio transporte de personal por unidad, 120 días. J. Permiso servicio de transporte turístico por unidad, 120 días. K. Permiso servicio de arrendadoras de vehículos sin chofer por unidad, 120 días. L. Permiso servicio de carga en general por unidad, 60 días. M. Permiso servicio público de grúas o remolque por unidad, 240. N. Permiso servicio público de retén, 240. O. Permiso servicio de carga especializada por unidad, 120. P. Permiso servicio de transporte mixto por unidad, 120. Q. Permiso de servicio de transporte por medio de unidad adaptada como bicicleta o vehículo mecánico sin motor por unidad, 100 días. Permiso servicio privado de transporte por unidad, 100 días. S. Autorizaciones de ampliaciones, modificaciones y nuevas rutas, 100 días.
Para el otorgamiento de cualquiera de los permisos, autorizaciones y concesiones a que se refiere esta fracción, será necesario que el interesado presente su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Tercero, a solicitud de parte, para el otorgamiento de constancias y localización de información a constancia de explotación de servicio público de transporte, 5 días, constancia de no concesión, 5 días, constancia de no infracción, 5 días, de constancia de antigüedad de prestación de servicio público de transporte, 5 días, búsqueda de documentos para elaboración de las constancias a que se refieren las fracciones anteriores, 5 días. Artículo 74, fracción sexta. Para los trámites de nueva expedición de certificación de medio de identificación electrónica para la presentación de declaraciones de institución patrimonial vía Internet a cargo de servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado a partir de la segunda ocasión que se solicite, 5 días. Artículo 77. La Secretaría, a solicitud de la dependencia o entidad que preste el servicio de que se trate, podrá exentar o en su caso reducir el pago de los siguientes derechos. Artículo 78, fracción primera, inciso B, por cada uno subsecuente 0.1 día salario mínimo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción del capítulo séptimo del título segundo, que incluye el artículo 53-A al 53-M, los cuales entrarán en vigor el día 1 de enero del 2011. Segundo, queda sin efecto cualquier disposición que contravenga a lo estipulado en los convenios de adhesión y colaboración administrativa en materia fiscal, celebrados entre el Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tercero, la Secretaría de Administración y Finanzas queda habilitada para dictar las medidas administrativas que estime necesarias para mejor promover la aplicación de las posiciones que establece el presente decreto y la Ley de Hacienda. Cuarto, la determinación de los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículo de ejercicios fiscales de 2010 y anteriores se realizarán conforme a las disposiciones legales y administrativas de carácter federal aplicable para el ejercicio fiscal que corresponda. Quinto, para la determinación de los pagos por concepto del impuesto establecidos en la fracción segunda del artículo 53E de este decreto, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior será el que se haya causado para el ejercicio fiscal 2010, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas de carácter fiscal federal referentes al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. Sexto, la Secretaría queda habilitada para establecer las medidas necesarias a efecto que las contribuciones que provienen de esta ley sean pagadas por todos aquellos medios de pago, incluyendo los electrónicos, que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Séptimo, con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas de los municipios a partir de la entrada en vigor del presente artículo y hasta en tanto se realice la correspondiente adición a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado, se aplicarán lo siguiente. Primero, el 100% de las cantidades enteradas por los municipios al erario público estatal, en su carácter de contribuyentes por concepto del impuesto sobre nómina, se destinará a un fondo de resarcimiento de contribuciones estatales, el cual será distribuido entre los municipios de la entidad con base a un porcentaje que representa el monto del impuesto pagado por cada uno de ellos del monto total del impuesto pagado por el conjunto de los municipios. Segundo, los municipios, sus organismos y entidades deberán estar inscritos en el padrón del impuesto sobre la nómina, autodeterminar el impuesto a su cargo en términos del impuesto de la Ley de Hacienda del Estado y presentar las declaraciones correspondientes de manera mensual. Tercero, si así lo acuerdan los municipios y la Secretaría, podrán celebrar convenios para la compensación de fondos. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
Diputado Marcelo Jesús González García, presidente. Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, secretario. Diputado Fernando Venezuela Perna, vocal. Diputado Agustín Somellera Pulido, vocal. Diputado Armando Beltrán Tenorio, vocal. Diputado Juan José Martínez Pérez, vocal. ¿Es cuánto, señor presidente? Toda vez que el dictamen ha recibido la lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o a favor. ¿Quién más? Hasta ahorita nada más. ¿Nadie más? Julio Manzano. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen en lo general los ciudadanos Juan José Martínez, Julio Manzano y Claudia Elizabeth Bojorquez. Se concede la palabra al diputado Juan José Martínez para razonar su voto en contra hasta por 15 minutos. Se incluye también el diputado Juan Cáceres en contra. Por favor, al público presente, guarden silencio en términos del artículo 119 para dar paso al debate. Y absténganse, por favor, de intervenir en el mismo debate. Nuevamente se anotaron en contra el diputado Juan José Martínez, el diputado Juan Cáceres, el diputado Julio Manzano y la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez y Alterio Ramos Pérez Pérez. ¿Cómo te llamas? Jesús González. Se han anotado a favor los siguientes diputados: a favor, la secretaria, solicite quienes se incluyan a favor. Los diputados que se anotaron a favor. Presidencia, así está el guión. Yo te anoto, pero ya. El diputado Fernando Valenzuela Pernas. Humberto Villegas también. Humberto Villegas Zapata, a favor. Se anexan en contra el diputado Juan José Peralta Fósil y la diputada Lorena Méndez Denis. Se le concede la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 15 minutos. Presidente de la mesa directiva, público en general, diputados, diputadas, medios de comunicación. Por favor, respeto para el diputado en turno. Adelante, diputado. Razonamiento en contra en lo general en Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Mi voto por esta ley de Hacienda es en contra, toda vez que agrega la economía de los trabajadores. Además, que esta ley contempla el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular. Cuando fue presentada una iniciativa
de ley ante el Pleno de manera unida por las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, la que no se consideró para análisis ni por lo menos en los antecedentes del presente dictamen. De igual forma, cita un cobro de impuestos sobre la nómina del 1 al 2.5% para los contribuyentes que menciona actualmente la ley y del 3% se incorpora como sujeto obligado a este impuesto a los poderes ejecutivo, legislativos y judicial, haciendo un comparativo con otros estados, lo que no es posible, puesto que sus actividades preponderantes son, en el caso de Yucatán, por el ejemplo, es el turismo, la industria, el comercio. Baja California, su actividad es también el turismo, la maquila, la pesca, pues son los principales productores de atún en el país. El comercio, entre otros, además que gozan de impuesto del 11% por ser zonas fronterizas, lo que no se puede comparar con Tabasco, pues nuestro estado se encuentra en total desventaja al tener como principal fuente la actividad petrolera, y de ahí no existe alguna otra actividad que permita una entrada considerable a la economía tabasqueña que pueda permitir su incremento, pues como bien sabemos, en materia agrícola y ganadería, nos encontramos en crisis y al nivel estatal estamos pasando todos los tabasqueños una situación deplorable, debido a los malos manejos presupuestales y financieros que ha realizado el gobierno del Estado, llevándolo al endeudamiento total. El gobierno del Estado está aplicando una serie de medidas de austeridad, de racionalidad de recursos, que lo único que ocasiona es que las micro, pequeñas y medianas empresas empiecen unas a cerrar sus puertas y otras a despedir empleados, como ha venido sucediendo. Desde la inundación del 2007, así que sumados a los despidos masivos que está haciendo el gobierno del Estado, la entidad se encuentra en un total parálisis social, financiera y política. Así también, el gobierno crea iniciativas sin tomar en cuenta la opinión de los empresarios, la sociedad civil, órganos colegiados, asociaciones civiles, que están pidiendo como principales afectados de esta crisis ser escuchados tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo, pues son ellos los que finalmente resienten directamente el pago de estos impuestos. Con las decisiones que está tomando el Ejecutivo del Estado, se presta a crear inconformidades y desconfianza por parte de los ciudadanos tabasqueños, empresarios, etcétera. Pues estas medidas para recaudación de recursos son las más fáciles para el gobierno. Es necesario que nos digan cuánto impacta en el presupuesto el despido masivo que se está haciendo en el Ejecutivo y hacia dónde se va a dirigir. ¿Cuál es el destino que se le va a dar? Lo mismo ocurre con el 50% que le están quitando a los trabajadores del gobierno en sus compensaciones. ¿Cuánto están ahorrándose de este 50% y en qué lo van a emplear? ¿Cuánto se pretende recaudar con el cobro excesivo de impuestos y derechos? Pues no se ha dicho en cuánto se recauda actualmente y cuánto pretenden recaudar y en qué va a beneficiar al pueblo de Tabasco. Asimismo, esta reforma que se pretende hacer a la Ley de Hacienda y Presupuesto, en ningún momento se contempla lo previsto en la Ley para la Protección y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Tabasco. Beneficiar a estos grupos vulnerables, por lo que es indispensable otorgarle a las personas de la tercera edad y con discapacidad un 60% de descuento en el pago de tenencia y en la expedición y renovación de licencia de manejo, ya que es una deuda moral que el gobierno del Estado tiene con estos grupos. Es de mencionarse que también no son claros los estímulos fiscales que se otorgarán a las empresas con base al número de empleados con discapacidad que, conforme a nuestras plazas, contraten de conformidad a la Ley para la Protección y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Tabasco y la del Fomento Económico del Estado de Tabasco. Por lo que es importante que esta ley no se apruebe, ya que es necesario escuchar al pueblo tabasqueño, escuchar a los empresarios, y de igual forma, con fundamento en el artículo 61, párrafo primero de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado, citar, con el respeto que se merece, al secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sáenz Pineda, y a todas las partes afectadas con esta iniciativa que se pretende aprobar, para que su opinión sea escuchado en esta mesa de trabajo. Democracia ya, patria para todos. Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas para razonar su voto a favor. Gracias, diputado presidente. Los temas tributarios en cualquier lugar, cualquier momento de la historia de cualquier estado, no son los temas más agradables que podamos nosotros encontrar en la página de la historia. Y ahí está la responsabilidad histórica de esta legislatura. Desde el principio todos hemos coincidido que traemos un problema muy serio en nuestra estructura fiscal recaudatoria. Hemos dado cuenta en el dictamen que somos el penúltimo en materia de impuestos sobre nómina y en recaudación somos los últimos. No es un asunto menor cuando todos sabemos que solamente el Estado podrá tener mayor participación federal con la nueva fórmula en la medida en que recaude. Muchos de los diputados aquí presentes que ahora disienten de esta postura están claros que hace algunos años, cuando se llevó a cabo la reforma del convenio de coordinación fiscal, se dejó a Tabasco el derecho de gozar de participaciones por el simple hecho de la explotación del hidrocarburo y se obligó al Estado a entrar en competencia con las demás entidades federativas para efecto de que su recaudación jugara con las participaciones federales. Todos, sin excepción, sabemos que hay que pegarle a los indicadores de recaudación. Para nadie es un secreto que cuando hablamos del impuesto sobre nómina, sobre todo los que integramos la Comisión de Hacienda, la Comisión de Gobernación y los de Fomento Económico, saben que está perfectamente vinculada con el próximo dictamen que aquí también se le va a dar lectura. Cuando hablamos de que hay que incrementar una parte importante del impuesto sobre la nómina para retribuirlo al fondo empresarial, es porque estamos empezando nosotros a aportar responsablemente a romper la inercia que durante mucho tiempo nos ha tenido sumido en Tabasco. Recaudar no es un asunto menor, y aquí están las cuentas, y ya lo dimos nosotros a conocer en el dictamen. No puede ser que somos el lugar número 31 en la recaudación, con una población de 2 millones, con una recaudación per cápita de 394, mientras poblaciones similares como la nuestra están muy por encima, y lo decíamos hace un rato. Ya no pensemos nosotros en esos estados del Distrito Federal, de Quintana Roo, por su entorno turístico distinto al nuestro, de Baja California Sur, o de Querétaro por tener un corredor industrial. Pero no puede ser que estemos muy abajo de Hidalgo. Entonces, cuando hablamos del impuesto sobre nómina, somos los últimos también en recaudación. Nosotros estamos dispuestos a esclarecer todas las dudas que haya, a debatir, pero técnicamente. No hagamos de la responsabilidad histórica una ligereza para venir en este Congreso a engañar a la opinión pública. Gracias. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 5 minutos. El diputado Fernando Valenzuela, tratando de fundamentar sus argumentaciones, manifestando que somos de los últimos lugares en materia de recaudación de recursos estatales. Lo que no dice, y lo comentaba yo en la propuesta de punto de acuerdo hace un momento, que en materia de competitividad, Tabasco ocupa el lugar número 24. En materia de índice de desarrollo humano, es decir, el cómo vive la gente en sus entidades, somos el lugar número 23. En materia de pobreza, el 8º estado más pobre de todo México. Y en materia de marginación, el estado número 9 más
marginado de toda la República Mexicana. En ese contexto, ¿cómo pensar en más impuestos? Granier quitó, apenas pasaron las elecciones, el Te Da Más. Y hoy, a través de sus diputados, crea el programa Te Da Más Impuestos. Eso es lo que están haciendo el día de hoy. ¿Cómo volver competitivo a Tabasco y un estado con menos pobreza si estamos pretendiendo hoy cobrar más impuestos? ¿Quién paga los impuestos en Tabasco? El pueblo. El impuesto que recibe el empresario lo traslada simple y sencillamente al pueblo. Y el pueblo es, ante la escalada de precios que se avecina, ante este incremento a los impuestos en Tabasco, pues va a ser quien pague los platos rotos, y eso realmente no aguanta ningún carácter, ningún criterio técnico, como decía Fernando Valenzuela, y habla de la responsabilidad histórica. El pueblo no es tonto. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Claro que la responsabilidad histórica tendrá nombre: Andrés Granier y sus diputados priistas. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 5 minutos. A ver, diputado, no conjuguemos en plural. Entiendo que estamos en la discusión del impuesto sobre nómina, porque es el que hace alusión exclusivamente a la ley de Hacienda. No hay incremento de impuestos. 1. 2. No nos confundamos. No nos confundamos. Sabemos que el universo de contribuyentes que pagan el impuesto sobre nómina, y eso reza precisamente en el registro de contribuyentes, el 50% lo paga Pemex. Si alguien tendría que quejarse aquí, es el director de Pemex. 50%. El 30% entre Comisión Federal y las empresas transnacionales departamentales grandes, Walmart, Soriana, Chedraui. Hay un 20 a 23% que pagan los contribuyentes empresarios tabasqueños. En ese parámetro vamos a guiarnos. Y coincidentemente, el 20% que hablamos en el fondo empresarial es el que se redistribuye, se restituye a la aportación de los empresarios. No es un impuesto directo al bolsillo, es un impuesto que va a pagar el patrón. Entonces, creo que tenemos que ser lo suficientemente claros. El 50 es Pemex, el 30 son empresas distintas y es el 20 al 23 de los nuestros. No hay tal psicosis que haya que generar. Gracias. En contra del dictamen, en lo general, se le concede la palabra al diputado Juan Cáceres de la Fuente hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa, medios de comunicación, al público en general. Aquí el tema, oigo que mi compañero el diputado Valenzuela da argumentaciones sobre nuestros niveles en la recaudación. Es cierto, estamos en los últimos lugares. Sin embargo, y hago esto aunque pareciera que está fuera de lugar porque vale la pena hacer esta reflexión. En ingreso o el presupuesto por habitante en Tabasco, el presupuesto per cápita, es el número 1 o 2 del país. Entonces el problema de las administraciones en Tabasco, especialmente la actual, no es un problema de ingresos, es un problema de la calidad del gasto y de la falta de transparencia. Pésele a quien le pese, se ha malgastado el dinero,
se hicieron programas electoreros y no queda claro cuánto se debe el día de hoy en el gobierno del Estado. Por eso, compañeros del PRI, así como la semana pasada les hice esa invitación, se las hago nuevamente. El problema aquí es, ¿por qué vamos en contra? La responsabilidad histórica la están asumiendo hoy, los veo, me da gusto, espero que también asuman responsabilidad histórica a la hora de transparentar las cuentas y ver cuánto se debe en el gobierno del Estado. Por otro lado, presidente, le pido de favor que ponga en orden aquí Por favor, al público, favor de abstenerse en participar en los debates. Adelante, diputado. ¿Por qué ir en no de este dictamen? Primero, se hizo de manera unilateral, se tomó la decisión o se nos avisó el jueves de la semana pasada. A los empresarios mismos se les tomó por sorpresa, que son los que tienen que poner este dinero. Pero, peor aún, era obligación del secretario de Finanzas, porque había materia, porque había de por medio iniciativas del Ejecutivo, venir a explicar a comisiones, a esta ciudadanía, cuánto sería el monto y cuál es el destino de este recurso. Si Acción Nacional no está de acuerdo en lo que está pasando, es que no queda claro al día de hoy cuánto es lo que se va a recaudar. Se supone que son 1.200 millones. Y mucho menos queda claro el destino del recurso. Y eso no lo pueden soslayar, amigos del PRI. Yo sé que algunos de ustedes tienen la inquietud de dónde quedó la bolita, dónde quedó el dinero. Y le vamos a seguir poniendo a un gobierno que se está caracterizando por la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Yo lo único que les pido, que así como tienen responsabilidad histórica para pedir que los empresarios pongan dinero, tengan responsabilidad histórica para sacar las cuentas dónde está la deuda esa inmensa que se supone que hay. Porque hoy la sociedad de este Estado tiene una gran incertidumbre de cuánto se debe. Y ustedes están solapando eso. Yo les pediría, y se los pido de manera respetuosa, porque hoy siento la impotencia que siente el ciudadano. Señores, cuando ustedes solapan y tapan cuentas públicas de una bola de gente que se enriquece en 3 años o en 6 años, les pido por favor que le den su lugar a este poder, a esta soberanía, porque la ponen en desigualdad con el Ejecutivo, sirviéndole de manera casi, y les digo, como si fueran siervos, y siervos con ese de servicio, no de servicio al pueblo, sino de servicio al secretario de Finanzas, señores. Diputado, si me permite, con fundamento en el artículo 95 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se ajuste al tema. Adelante, diputado. Con mucho gusto, señor presidente. Para concluir, lo único que les pido es que aclaremos esos 1.200 millones, si acaso son eso, porque no queda claro hoy en lo que se discutió en comisiones, qué destino van a tener. ¿Es cuánto, señor presidente? A favor del dictamen se concede la palabra al diputado Humberto Villegas Zapata hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, con la venia de las diputadas y los diputados amigos. Vine a la tribuna para justificar el sentido del voto que nosotros damos a esta iniciativa. Efectivamente, como decía el diputado Fernando Valenzuela, nunca es tiempo adecuado para cobrar impuestos. La historia de los sistemas políticos y jurídicos lo dice. Desde la Grecia antigua, cobrar impuestos es una inconformidad. Efectivamente, Tabasco, y duele escucharlo, es un estado
que resiente con dureza el fenómeno de la pobreza, que muchas de nuestras zonas en el Estado también resienten con dolor la marginación. Pero el instrumento adecuado para poder cumplir primero con la Constitución Política de la República, que establece la obligación de los ciudadanos para la contribución de los gastos públicos, y para poder utilizar al Estado como un instrumento de distribución del ingreso, de la riqueza, es a través de los impuestos. No hay otro mecanismo más adecuado. Lo que se comentaba en el sentido de que particularmente el renglón relativo al impuesto sobre la nómina es el que está moviendo a la discusión. Es necesario que se tome en consideración lo que se ha comentado. ¿Cómo hacer que contribuyan de mejor manera quienes tienen establecidas sus actividades en el estado de Tabasco? Muchas no propiamente y específicamente para el estado de Tabasco, como es la explotación del petróleo, y aquellas empresas que también participan de ese trabajo, empresas que no radican en Tabasco, empresas transnacionales. ¿Por qué no mirar ese aspecto que es la parte más importante de la contribución del impuesto sobre nómina? ¿Qué se pretende en el proyecto? Que el elevado porcentaje, más del 50%, de las aportaciones que por impuesto sobre nómina tienen a su cargo estas empresas, sea redistribuido de tal manera que también se entregue un instrumento eficaz de financiamiento para la empresa tabasqueña. Que esa recaudación sirva para fomentar actividades empresariales en forma más adecuada, menos onerosa que los préstamos bancarios. Ese es uno de los propósitos de esta iniciativa. ¿Por qué no mirar esa parte? ¿Cómo obtenemos por parte del Estado de Tabasco la mejor aportación a través de un mecanismo de contribución de quienes tradicionalmente y en forma colateral han venido realizando sus actividades a virtud y a consecuencia de la explotación del petróleo? ¿Cómo distribuir esa aportación para redistribuirla en los empresarios tabasqueños? Hay una ley que tiene que ver con esta aprobación, con este proyecto, la Ley de Fomento Económico, que es a través de la cual se pretende redistribuir el ingreso obtenido por concepto del impuesto de nómina para el financiamiento de la empresa particular. De tal manera que, considerando estas particularidades del proyecto, nosotros estimamos que debemos de cumplir con otorgar un instrumento más eficaz para que se disponga de recursos por parte de la estructura del Estado que permita fomentar la inversión a empresas privadas a través de las contribuciones que tienen que pagar. Pero por otra parte, es claro que la estructura de recaudación ampliada representa la posibilidad de que la Federación aporte mayores recursos para el Estado, para el gasto público. Y esto tenemos que entenderlo. Nosotros lo entendemos así y sabemos que tenemos que pagar el costo. Tenemos que pagar el costo de decir que se tienen necesariamente que ampliar la base de contribución y establecer impuestos para Tabasco. Por último, no somos siervos, diputado Cáceres. Se lo digo con respeto, no somos siervos, y está muy diferente el concepto que usted utiliza para la responsabilidad que tenemos nosotros aquí. Y yo le pido que elevemos el nivel de las calificaciones para no incurrir en falta de respeto. Nosotros somos diputados y tenemos una función.
Que coincida usted o no con lo que nosotros opinamos, no quiere decir que necesariamente seamos unos siervos. Es cuanto. Por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Cáceres hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa. Con todo respeto, le pido una disculpa, diputado, si se sintió usted aludido, ¿no? No era la intención ofenderle. Miren, yo estoy de acuerdo, Tito. Sí, diputado. Pues se la sostengo, son unos siervos. No se ponga usted digno, diputado. Son unos siervos del Ejecutivo. Por favor, le pido al orador ajuste su lenguaje en términos del artículo 25 y 100. Con todo respeto. Continúa, diputado. Miren, si entré en conceptos que al PRI le incomodan, bueno, diría al diputado Borregar, elevemos el nivel del debate. Yo lo que no estoy en contra, y se lo dejé claro por eso en la exposición anterior, lo único que les pedimos es, díganos en este proyecto de recaudación claramente cuánto se pretende recaudar y cuál es el fin.